Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión. El trabajo multidisciplinar de Manuel Eirís se relaciona con la historia, con la memoria y el tiempo vivido en un edificio. Rasca edificios, encontrando esa poesía del lugar, esa memoria que descubre a través de las capas y las capas que atesoran las paredes de cualquier espacio cotidiano en el que habitamos. Hoy lo tenemos con nosotros en Espacio de Arte para hablar de todo su trabajo artístico. Escuchamos un poquito más de su biografía en la voz de nuestro compañero Álvaro Veiga. Manuel Eirís nació en Compostela en 1977. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo. Actualmente desarrolla un proyecto individual en dibujo y vídeo en Arcoescola de Arte e Comunicación Visual de Lisboa. Completó su formación con la asistencia a seminarios, cursos y talleres de artistas como George Rus, Pedro Calapez, Eduardo Arroyo, Ángela Ferreira y Katrina Campino. Obtuvo la beca de posgrado Fundación Pedro Barrié de la Maza en 2008, con la que el próximo año desarrollará un máster en una universidad de Alemania. Exhibió la muestra Sen Título, su primera exposición individual, en el espacio compostelano Zona C, como consecuencia del quinto premio Auditorio de Galicia para nuevos artistas obtenido en 2007. Entre sus exposiciones a nivel colectivo destacan Novas Creacións da Arte Galega, Galería Orígenes La Habana, comisariada por Xosé Manuel Lens y producida por el CEGAC. Expuso vídeo a la carta en la santiaguesa DF Arte Contemporánea y con Dina Sánchez en la misma galería. Estuvo presente en el certamen de fotografía Injuve 2006, Círculo de Bellas Artes, Madrid. Participa en el Roteiro de Creación Contemporánea con María Peña en la Sala NASA y en el proyecto Entrecruzar del CEGAC, Marco y la Fundación Luis Seoane. Bienvenido a Espacio de Arte, Manuel. Gracias, Fátima, gracias a vosotros por invitarme. Rúa Palma, número 9, segundo. Es la propuesta para el gran proyecto del Marco de Vigo, Puntos de Encuentro. Este proyecto se desarrolla en dos fases, una vivienda histórica abandonada del casco antiguo de Vigo y el propio espacio anexo del Marco. Y se basa en los desocultamientos. ¿En qué consiste, Manuel? Los desocultamientos son unos trabajos que he empezado a realizar hace bastante tiempo, pero consisten fundamentalmente en ir decapando pues, las capas de pintura o papel que hay en las paredes de las viviendas. Y en este caso ha sido un vaciado completo de absolutamente todas las estancias de la vivienda. Sí, sí, o sea, fue una intervención, pues esto siempre lo que hacía era escoger pues, paredes específicas de casas y nunca abría ese espacio, pues a la gente, esta vez contando con que ese espacio se iba a abrir, o sea, y bueno, se decidió hacer una labor de, pues, utilizando toda la casa y hacer una... Se va a abrir, nuestros espectadores nada más llegar al marco ya disponen de un plano, porque además lo que te interesa a ti es salir del museo, o sea, lo que es de un recinto expositivo ya muy común, ¿no? Eso fue uno de los planteamientos de Puntos de Encuentro, que es en donde está integrada esta intervención, esta muestra, y era precisamente pues jugar con el marco con la ciudad de Vigo, quiero decir, y con el entorno. Bueno, ¿y cómo ha sido la relación con una labor que hay que citarla, una gran labor de comisariado, en la mano de Agarledo? ¿Cómo ha sido la relación y, sobre todo, lo más importante, la búsqueda de esa casa, que no creo que haya sido fácil? No, la búsqueda de esa casa fue
Fue una labor bastante ardua, estuvimos pues durante mucho tiempo, visitamos muchas casas, por lo cual la labor con Agar y con los otros compañeros del marco pues fue una labor de mucho trabajo, me apoyaron mucho en todo momento y fue fascinante para mí, me sentí, sí. Una colaboración mutua. Intensa, de mucho... Gratificante. Siempre te fijas en las casas abandonadas. ¿No te interesan, Manuel, otros recintos, incluso otros muros, por ejemplo, el muro de una calle o un simple muro? Pues no, de hecho es que me interesa más pues abordar un poco lo que son las intimidades y tal que podemos encontrar en una casa, o sea, pues esos espacios domésticos y tal que fueron habitados por personas que no sabemos quiénes fueron, o sea, no el espacio pues abierto de un muro de una calle donde es más y las sensaciones que han podido suscitarse a lo largo de años y años. Claro. Precisamente los desocultamientos supusieron en el 2007 un gran premio, el primer premio del Auditorio de Galicia. A raíz de esto tuviste una gran exposición, una muestra individual en la zona C de Bonaval. Cuéntanos y sobre todo qué desarrollaste allí, qué propuesta. Pues seguí un poco con el mismo procedimiento, pero uno de los planteamientos que se hacen en la zona C pues es pues utilizar la sala para intervenciones específicas en ese lugar. Lo que acabé por desarrollar fue utilizar una exposición pasada que hubo, que fue de Santi Jiménez. La de un compañero, Santi Jiménez. Sí. Y tras haber blanqueado esos muros para las siguientes intervenciones, pues decidí pues descubrir sus dibujos haciendo esas catas arqueológicas que son los desocultamientos. Precisamente lo que dices casi es una labor de auténtico arqueólogo, descubriendo, rascando y descubriendo las capas de pintura. Y después también presentaste Sin título, otra, ¿en qué se basaba? Sin título fue la intervención específica para la zona C. Y los bocaditos, siempre esos bocaditos de paredes, de memoria histórica de un edificio. Sí, y de memoria que, si bien en los vídeos son las fotografías, ante la imposibilidad pues igual de llevar esa pared, pues surgen otras nuevas vías y otros diálogos diferentes que son los que provoca el hecho de esa intervención estar registrada por un medio externo. En los bocados de pared lo que tenemos son, o sea, está la pieza ahí. ¿Qué pasa? Son restos de paredes, son paredes que pues pertenecen a casas o bien que se han tirado o bien que han sido pues reformadas hasta acabar siendo otros espacios. O sea, los restos de paredes es la ruina. En este trabajo de borrado tienes como referentes a Rauschenberg, lo has citado en alguna ocasión, pero creo que también hay otros. ¿Nos puedes citar alguno más? Vamos a ver, sí, te puedo hablar de George Rousse, por ejemplo, y como él, pero ya más en el tema de trabajar con espacios abandonados. En el tema del borrado, pues puedo hablar de los trabajos un poco de vaciado que hacía Raquel Whitehead, como por ejemplo en su trabajo así más conocido en Ghost, que es el fantasma de la casa. En este caso hace vaciados muy compactos, es diferente el resultado final. Totalmente. Y bueno, o sea, pero es que unos juegan más con lo que son con los medios, o sea, con los procedimientos, y igual el lado conceptual pues va por otro lado. Por ejemplo, en el caso de Karin Sander, o sea, ella sí que pule paredes, o sea, tiene unas... pero
va por otros... También va el por otros concepto, derroteros. en el concepto que, bueno, por cierto, está muy presente en tu trabajo, el concepto de vanitas y de memoria. Aquí podríamos citar a Boltanski, incluso las ruinas, si me apuras, las ruinas de Piranesi, pero ya es otro concepto, ¿verdad? También. Sí, encontramos en Piranesi que quizás un poco, o sea, él rescató un poco la gran ruina, o sea, ese trabajo intenso que hizo sobre Roma, pues, pero sí que me interesa, o sea, por ejemplo, en esas series de vistas que hizo de la ciudad, en algunas aparecen pues las personas, o sea, muy pequeñitas, apenas se ven pues, tragadas en ese espacio. Y eso sí que es un poco lo que ando buscando, o sea, un poco las pequeñas muestras del humano. Es algo que se encuentra, por ejemplo, encontramos en muchos bodegones, que es algo que me interesa. Como pues, esas mondas de naranja, igual que encontramos ahí cortadas, o las frutas cortadas, esas muestras de los restos del humano, o sea, en las pinturas de Trampantojo, cómo podemos ir o sea, metiéndonos un poco en la intimidad del mundo de quien pintó eso. O sea, esas... en lo cotidiano, en el día a día, en lo corriente. Has trabajado en varias ocasiones con la Galería DF. Si te parece, hacemos un pequeño inciso y escuchamos a su director, a Fran Álvarez, a ver qué cuenta de tu trabajo. Pues el trabajo de Manuel Eirís, pues yo lo veo como, a pesar de bueno, su relativa juventud, veo un trabajo que ha ido madurando lentamente y solidificándose desde hace ya pues 5 años prácticamente que empezó el trabajo de los desocultamientos. Por ejemplo, él trabaja en varias series, porque bueno, sí es un trabajo bastante serial en cuanto a la repetición de unos métodos de trabajo. Entonces he trabajado en varias series y esta, por ejemplo, es una serie que lleva haciendo desde 2004, son los desocultamientos, y es en esencia, bueno, es una práctica bastante emparentada con algún que otro artista y ciertas maneras de ver las cosas más propias de los años 60 y 70, y para mí tiene una carga de emotividad que quizás sea superior a lo que es el puramente aspecto formal el sacar lo que hay debajo de las paredes. No sé, eso se puede apreciar mucho ahora en Vigo, en la Rúa da Palma, que uno puede visitar el lugar en el que están hechos estos desocultamientos, y para mí es un trabajo muy poético y también es muy pictórico, porque bueno, el desocultamiento consiste básicamente en ir a una casa abandonada. Tiene que ser una casa abandonada y que haya vivido gente, no sirve una pared de la calle, para bucear un poco en la memoria de lo que ha podido pasar allí, o de las vidas de la gente que transitó por las casas, y consiste en, se marca un recuadro y se va recortando poco a poco, capa por capa, hasta llegar, vamos a decirlo de esta manera, a la última, o a la que él considera que es como la parte última de todas las capas. Bueno, generalmente se llega hasta el final, puede haber 2 o 3 capas, y bueno, es como ir a pescar, porque tú tienes que probar el lugar adecuado en el que haya un material interesante. Venimos a hacer unas pequeñas catas, él mira, observa si ahí va a poder sacar algo o no, y de hecho, pues generalmente los mejores resultados se obtienen en casas que a primera vista son las más sencillas, humildes o normales. Y bueno, es un trabajo que es más que nada, hasta ahora había sido documental, porque él actúa en los lugares determinados y allí queda, o sea, lo que es el desocultamiento queda allí. Entonces, por eso, por motivos puramente documentales, empezó primero con fotografía y después ha pasado a hacerlo con vídeo, pero en esta ocasión, como ya dije antes, uno puede ver el lugar exacto en el que están. Y bueno, hay otra carga, porque también hay, últimamente es un poquito más todavía escenográfico, teatral. Están las basuras que quedan, los restos de lo que sale cuando desoculta, quedan incluso herramientas útiles, el utilizar nuevas herramientas más potentes que la simple rasqueta o el cepillo, como es
un taladro, una Dremel, la lija automatizada, pues eso crea también un entorno de polvo, suciedad, que casi que realza el aspecto de vivido pasado. Es un poco una recuperación de esos momentos de la memoria que son parte de todos los días y que quedan ahí perdidos. Desde luego es un trabajo ese junto con otras líneas que él está desarrollando ahora, pero vamos, básicamente es para mí muy pictórico, solamente que eso, pues, funcionando al revés, en lugar de añadir quita, que es una cosa que lleva haciendo ya desde que estaba en la facultad en Pontevedra, y bueno, pues casi no sé qué más añadir, quizá pues que ya lleva un trabajo muy sólido, como dije antes, ha ido madurando y sobre todo trabaja en silencio, sin grandes aspavientos ni muchas alaracas, pero realizando un trabajo pasito a pasito muy consistente y que, bueno, creo que es heredero de, pues vamos a decirlo de esta manera, tanto de pintura como de lo que es el arte conceptual. Vamos, yo lo veo como una aproximación a la pintura con unos presupuestos puramente conceptuales, pero básicamente es un comportamiento 100% pintor. Bueno, la verdad, Manuel, no sé lo que te ha parecido, pero es que nos ha ampliado mucho, incluso ha hablado de los restos y del polvo que se genera tras esa acción que muchas veces tú has comentado que es como dibujar pero hacia atrás. ¿Lo amplías y a la vez analizas un poco el comentario del galerista? Sí, vamos a ver, lo ha explicado todo muy bien. Creo que o sea, estaba tocando un tema que se me estaba pasando, que es un poco un eje bastante... O sea, es, digamos que me estoy centrando más en esa parte del borrado que dices, o sea, pero lo que es la acción. O sea, y entonces son unos trabajos puramente procesuales y donde la atención se fija en ese proceso del borrado. Por lo tanto, esa intención igual un poco pues, pictórica se extiende y se amplía un poco a terrenos más de lo que es la acción, lo performático. Sí. Y Por eso te interesa, a la hora de exponer, por eso te interesa grabar en vídeo el propio proceso, o sea, la propia acción que desarrollas in situ, en el lugar. Sí. Es que, a ver, surge una imposibilidad muy grande. Tú, si estás ahí quitándole las capas de una pared para descubrir las que hay abajo, pues tienes que cargarte las de encima. Entonces, ya tienes que documentar todo el proceso. O sea, no se podría ver, porque lo que interesa es lo que te digo, la acción. Entonces se va hacia... Vamos a otras series tuyas y más primerizas, haciendo un poquito de flashback. Hemos visto otros trabajos, primero, en los que ya tu acción era mínima o por lo menos se lo pasabas a la cámara. Por ejemplo, en Autorretratos desde la mirilla. Instalaste una cámara, bueno, en la puerta de una vivienda, en este caso, en la que vivías. Cuéntanos cómo fue aquel trabajo. Pues ese trabajo hablaba un poco también de esa pequeña historia que te contaba. Era un poco, me reflejaba un poco mi paso por esa casa. O sea, a través de Sí, tu paso, pero también las personas que acuden, tus amigos, el butanero, el pizzero, o sea, todas las personas quedan recogidas. Claro, o sea, mi paso por esa casa reflejado por medio de las personas que venían a verme, o sea, son las que el mundo que me rodea ahí en esa... Entonces, para ello lo que hice fue instalar ahí un aparato detrás de la mirilla, o sea, que era una cámara fotográfica donde el disparador iba conectado al timbre y el visor iba conectado a la mirilla. Entonces la gente cuando llamaba se hacía una foto sin saberlo.
O sea, pues, ahí, en ese caso, no es el artista, o sea, porque tu trabajo se reduce, es la propia cámara. ¿Qué es la cámara? Que es una extensión de tu figura, de tu persona. sí, es una extensión de mi mano. O sea, pero, o sea, también un poco, pues, es lo que estaba diciendo antes Fran. O sea, que estoy como pescando. O sea, pues no sabes lo que vas a... Caen como en una trampa, porque la verdad Claro. no se sienten retratados ni fotografiados las personas que llaman, no lo saben. Ahí el azar tiene mucho que contar. Porque es un... Bueno, o sea, en lo que te acabo de decir, pues, por ejemplo, claro, eso es fundamental. O sea, ando buscando un poco ese camino. O sea, sí. ¿Qué importancia han tenido los premios en tu trayectoria? Pues un estímulo y un apoyo, o sea, bastante bueno. Un apoyo institucional, Claro. vas pisando muy fuerte. Apoyo público, institucional, porque bueno, también recibiste el premio del público. ¿Por dónde se encauzarán tus ulteriores trabajos, tus posteriores trabajos? Pues no lo sé, pero un poco lo que por donde estoy yendo, pues por ejemplo con esta serie, es lo que te digo, se va abriendo cada vez más lo que es la atención, se va dispersando cada vez más a lo que rodea, o sea, todo lo que es la acción, el espacio, más que el objeto que estás ahí tratando. El objeto en sí, aunque bueno, lo tengamos en sí. muchas veces trozos de pared, también empleas el vídeo, la fotografía, y no obstante, en algún momento has hablado de pintura expandida. ¿Cómo definirías tu trabajo? Pues sí, es un poco, o sea, es lo que te digo, o sea, se va abriendo, o sea, por eso es un poco esa... O sea, se relaciona un poco más con los trabajos, un poco del campo expandido. Y ocurre que esa búsqueda que hago en esos motivos y tal, al centrar la atención en todo lo que conforma, los motivos... o sea, es que no sé muy bien cómo explicártelo. Acaban siendo como los restos, o sea, son los restos, y entonces es algo que te encuentras y hago un poco la labor, o sea, la labor de creación se asemeja también a al proceso que establece el espectador, por ejemplo. O sea, es una relación también el proceso es muy parecido al del espectador. Contemplo aquello que ya he dejado. Vale. O sea, y es lo que muestro. Sí. Muy bien. Reflexión en torno a aquello que queda. Y cosas que quedan, libretas, bueno, que todos hemos usado. Con ellas hiciste el trabajo dibujos ocultos. Este trabajo es muy diferente a los desocultamientos, es de otra índole. ¿Puedes explicarla? Sí, pero o sea, conceptualmente es un poco pues llevar un proceso de dibujo hacia los márgenes. Yo ahí lo que estaba haciendo pues es mostrar unos dibujos ocultos que van tapados por papel de calco. Yo dibujé sobre el papel de calco y el dibujo se transfirió a la hoja, pero sí, el papel de calco, o sea, está pegado a la hoja y nunca lo destapo. Entonces, lo único que se ve son las marcas por donde ha pasado el lápiz. Lo que estaba haciendo, o sea, tengo pues bastantes libretas hechas. 9 por lo menos tienes, y algunas de muchas hojas, o sea, de 80 hojas, otras de 40, otras de 30. Y son diarios, o sea, pues temas muy variados, son todos, o sea, como libretas, o sea, son libretas de notas, solo que no se ve lo que contiene, se ve a través de las marcas. Y vuelve a estar presente Claro. el tema, como por ejemplo la memoria, vuelve a estar presente.
la memoria y que el motivo se expande, se abre hacia cómo fue trabajado ese motivo. No sé, es que a la vez bueno, yo ahí. creo que está muy bien explicado. ¿Qué proyecto tienes a corto plazo? ¿Vas a exponer, pienso que en FEIMA próximamente, o no está todavía por configurar? Sí, está proyectado y va a ser una colectiva que se hizo pues a partir del premio del auditorio, y donde vamos a estar pues la gente que hemos sido premiados allí. O sea, va a estar David Ferrando, va a estar Amaya, va a estar Perianes, sí, y vamos a hacer una Sara Fuentes, una colectiva. Bueno, te encuentras, formáis un grupo generacional, toda la gente que habéis mencionado. Yo el tema de los grupos no lo veo mucho. O sea, sí, hay una generación, o sea, hay una generación, está claro, puedes ahí, pero no sé si... Cada uno, además, bueno, va por su propio camino. Efectivamente. Que sigas investigando mucho, que sigas desocultando muchas paredes habitadas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y emplazamos al público al Marco de Vigo, ¿si te parece? Gracias a ti, Fátima. El tema de los desocultamientos, toda una recreación de antiguos espacios en los que han sucedido cosas y muchísimas historias que van desde las más anodinas a las muy relevantes. El Marco de Vigo, les emplazamos allí a que descubran la gran obra por original de Manuel Eirís. Les entregarán un mapa para que conecten el anexo con la casa abierta que ha rehabilitado. Les veo aquí la próxima semana en Espacio de Arte. Muchísimas gracias. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.